Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde veas esta enseñanza de San Pablo, la formación de San Pablo. Fue muy importante para San Pablo su formación. Por eso el pueblo judío, desde los 5 años, los niños los empiezan a formar en la Sagrada Escritura. Lo primero que les enseñan son los 10 mandamientos. ¿Quién se los enseñaba? ¿Y quién se los enseña? El papá. El papá empezaba y empezaban a repetir. Y amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio ni mentirás, no considerarás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Ahí empezaba la dinámica de la formación de un hombre de Dios. El pueblo de Israel se sabía elegido por Dios para llevar su nombre a los demás pueblos. Y vamos a continuar hoy en nuestro tema de esta noche, precisamente los momentos de Pablo el cristiano. Este, este trabajo es de un, un sacerdote exégeta muy renombrado en la iglesia, Javier Picasa, se llama el padre Cele, Javier Picasa. He leído muchos libros de él, excelente, y por eso ahí me encontré este documento de él, y pues y es sobre Pablo, del que estamos hablando los jueves, así que va a ser una enseñanza muy profunda para nuestras vidas. Así que no te lo pierdas. Bienvenidos. Hola Maggie, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué frío, qué frío, qué frío. Por ahí me encontré un oso polar de venida. ¿A poco? Pingüinos, hasta pingüinos vi, imagínate. Ah, sí, sí lo creo. Yo también tengo mucho frío. Pero mira, bendito sea Dios que no está lloviendo. No, mañana creo que sí. Mañana va a ser día de lluvia. Ojalá y no llueva porque mucha gente duerme en la calle. No, pues sí, pero sí va a llover. ¿Para Ojalá qué y le llueva en digo? el día y en la noche ya no llueva. Ah, en el día creo que es la lluvia. Así Pues, es. ¿cómo ves, Maggie, este artículo Ajá, del padre Javier Picasa? ajá, Son los 10 momentos del Pablo cristiano. ¿Te acuerdas que la otra semana estábamos viendo la formación de San Pablo? sí. Y vamos a continuar, o sea, esto es para 3 clases, Mike, para Ujú. tres horas de trabajo, primeramente Dios. Y pues lo primero es retomar la formación de Pablo. Pablo fue una persona bien formada y yo quisiera algún día poder imitar a Pablo como él imitaba a Cristo. Y esa debe de ser el objetivo de todo buen cristiano. Para eso nuestra Santa Madre Iglesia nos da estos tiempos fuertes de conversión que son la Cuaresma, el Adviento y la Pascua y el tiempo ordinario. Pero en estos momentos debemos de trabajar nosotros en nuestra oración personal, en nuestros sacrificios y en nuestra oración. ¿Cuál es el sacrificio agradable a Dios? ¿Cuál es el ayuno que Dios quiere para nosotros? Y precisamente el Señor nos lo dice en su palabra mañana en la lectura del profeta Isaías.
pues aquí tenemos a Pablo, ya después de que estudiaba el estudiante, el discípulo. Discípulo en griego quiere decir el que se deja grabar de su maestro, o sea, el que entiende lo que su maestro le dice y lo va viviendo día a día. Por eso nuestro Señor le dice a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y a la ceremonia para ser rabino consistía precisamente en eso, en imponer las manos, ahí como estamos viendo en la fotografía de esta exposición. Ujú. Ya, o sea, ya estudiaste y ahí era como cuando los muchachos se les ponen ahí su gorrito que se gradúan, Ajá. así ahí estaba. ¿Cómo se llama eso, Maggie? Como yo no me he graduado, no me El acuerdo cómo torreo, se llama ese gorrito. ¿no se llama el torreo o algo así, no? Bueno, brínqueselo porque no me acuerdo. Ok. Y mira, el título de rabino, ¿qué implicaba? Estar casado y tener un oficio para sustentarse, normalmente de tipo artesanal, que permitía cierta movilidad. Pero Saulo conocía el oficio de su padre, tejedor de telas de silicia. ¿Por qué? Porque a veces tenía que ir a enseñar a un lado y a otro, y se tenían un trabajo donde no lo pudieran llevar a otros lugares. Por eso tenía que ser movible su oficio, que lo pudieran ejercer en varios lados, ya fuera en la playa, ya fuera en el campo, ya fuera en la ciudad. pero dice que el título de rabino implicaba estar casado, Ajá. pero él no estaba casado, No ¿verdad? estaba casado y precisamente una de las prerrogativas para no casarse era seguir estudiando la palabra de Dios. Oh, Si tú seguías estudiando la palabra de Dios, podías no casarte, era así como una dispensa, mm, siempre y cuando siguieras estudiando. estudiando, Ajá. estudiando. Y por eso cuando Pablo sabe de este movimiento de Jesús de Nazaret, él acuérdate era rabino, estaba empezando ahí a predicar, a hacer lo que a él le correspondía de acuerdo a las autoridades de Jerusalén. Y dice, a ver, yo los pongo en paz. Y por eso les dan esas cartas que Pablo luego en el camino a Damasco, el Jesús se encuentra con él. Sí. Cuando nosotros buscamos a Dios, Dios es porque Dios ya nos encontró antes a nosotros. Esto me quedó muy claro y esto me lo dijo el maestro Juan López Vergara una vez en el último diplomado que hice con él cuando me dijo que fuera a la pontificia. Ujú. Me dijo, tú ya encontraste a Dios, Dios ya te encontró desde hace mucho, nomás abre los ojos. Y hoy en la clase yo me daba cuenta de verdad que Dios me encontró desde que me eligió para estar en este mundo. Nomás que a veces uno no se da cuenta. El rabino debía de vivir de su trabajo. Esta norma la mantuvo Pablo voluntariamente más tarde como apóstol cristiano. Y por eso Pablo decía, ay de mí si no evangelizo. Su trabajo era evangelizar, su trabajo era llevar la buena nueva, pero él en un sacrificio especial. ¿Por qué? Porque se sentía no merecedor de ser nombrado apóstol y por eso él no permitía que la gente lo ayudara, más que la comunidad de Filipos. Pero de ahí en más, donde iba, él se ponía a chambear. ¿Por qué? Porque no se sentía merecedor de ese regalo que la iglesia daba. Por eso nuestro Señor en el Evangelio, y él lo había leído, que el trabajador tiene derecho a su salario. Pero Pablo dijo, no, ok, yo me sacrifico y voy a ponerme a trabajar. Y si te fijas, Maggie, ahí está Ujú. cómo era que trabajaba Pablo, ahí está cómo hacía sus tiendas, esa Sí, maquinita que tiene ahí. sí.
Deja ver si sale la maquinita así más grande, mira, ahí está. Esta letra está más grande, maestro. Lo que pasa es que como yo no alcanzo a ver lo demás, a veces Ah, por eso no me gusta abrir la pantalla, Maggie. mm, Y a Pablo, durante su estancia en Jerusalén, se unió a la secta de los fariseos. Esta secta solo actuaba en Tierra Santa, escribe Pablo de sí mismo, circuncidado al octavo día de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos y según la ley, fariseo. Mucho tiempo viví como fariseo, la secta más estrecha de nuestra religión. Eran los más cumplidores de la ley. Por eso ujú, en el Evangelio de nuestro Señor capítulo 18 de San Lucas, versículos 9 al 14 si no me equivoco. Si me equivoco, pues lo buscas en Lucas capítulo 18 y lo vas a encontrar. ajá, Dice que entró un fariseo al templo y dijo, ya te alegraste, mi Dios, de verme. mm, ¿Por qué? Porque era un cumplidor de la ley. Porque si decía que 3 pasos hay que caminar el sábado, es lo que hacía. Pero solamente cumplían preceptos, no cumplían la caridad, porque a veces cuando el hombre se echa el incienso a sí mismo, se olvida de que a quien le debemos de echar el incienso, las alabanzas es a Dios y no a nosotros. sí, Y ahí Pablo empezó a cambiar su manera de pensar. Cuando leyó el Evangelio de Juan capítulo 13, que nosotros ya lo tenemos así, sale Juan capítulo 13, recordar que los capítulos y los versículos se pusieron en la Biblia hasta el año 1200 y 1500. Los capítulos en el año 1200 y los versículos en el año 1500, poquito antes del invento de la imprenta. Y el primer libro que se imprime, Gutenberg, es una Biblia. Es el primer libro que se imprimió. Pablo leyó ahí en San Juan que Jesús les dice en la última cena, si ustedes me llaman maestro y señor, y esto yo les estoy lavando los pies, ¿qué no deben de hacer ustedes unos por otros? Y Pablo, al encontrarse a Jesús y verlo, y que le dijo, ¿quién eres? Soy Jesús al que tú persigues. Dijo, wow. Y cuando Ananías le dice que Jesús le tiene una misión muy especial y lo bautiza y Pablo come por primera vez el pan consagrado, el pan eucaristizado, dice, no, 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 lo primero que debo de aprender es a ser humilde y sencillo como este Señor Jesús. Y por eso Pablo en dos de sus cartas, en Filipenses y en Primera de Corintios, perdón, se atreve a decir, imítame a mí como yo imito a Cristo, ¿por qué se llama eucaristía? ¿Por qué es eucaristizado? porque es un pan de acción de gracias. Eucaristía es acción de gracias. La palabra es esa, o sea, eucaristizado es el cuerpo y la sangre de Cristo por obra del Espíritu Santo. Ese pan ya no es pan, es el cuerpo de Cristo. Ujú. Pero Eucaristía es acción de gracias. Acción de gracias, sí. ¿Y a quién le damos gracias? Le damos gracias al Padre Eterno por habernos dado a su Hijo Jesús para salvarnos. Y le ofrecemos ese pan que Él mismo nos manda, pero nosotros ya se lo mandamos, Él nos lo mandó como un niño y nosotros se lo mandamos que padeció la pasión, muerte y resurrección, y Él resucita y pues se lo mandamos ya resucitado al Padre Eterno. ¿Cuántas cosas aprende uno, verdad, Maggie? Muchas, Y pero, son cosas importantes para nuestra vida, Mandy. pero la retención es la que me hace falta. O sea, lo capto en el momento, pero para aplicarlo, ay, Ahí te va algo, sale Maggie, que a mí me sirve mucho. O sea, ahorita bendita tecnología, todo queda grabado. sí, Pues así las cosas que te llamen la atención cuando estás en la clase los jueves,
pues ve el Ujú. video y dices, a ver, como a las 9:15 ahorita, digo, a los 48, ahorita son las 9:48, empezamos a las 9:30, a las 9:35, a los 13 minutos le avanzo el video y a ver, esto me llamó la atención, a ver, déjamelo, vuelvo a grabar. Y así es como vamos reteniendo. Precisamente, Maggie, al empezar, luego cuando veas el video, les decía cómo el pueblo judío enseñaba a sus niños a grabarse los mandamientos. Repetición tras repetición. Sí, bien. Déjame ir a esta, Maggie. Y a Oh, estaba casado. Maggie, ¿nos ayudas a leer, por favor? Estaba casado, según Primera de Corintios 7:8. En ese momento, año 57, Pablo no tiene mujer y la podría tener. Era soltero, viudo o separado de una mujer. La interpretación más corriente es que era soltero y que vivía su celibato como una gracia de Dios. Se trataría de un celibato asumido en el judaísmo antes de su conversión al cristianismo, cosa atestiguada en la época. Por ejemplo, en Qumran. Se dice del rabino Ben Asai que afirmó justificando su soltería: ¿qué otra cosa puedo hacer si mi alma está entusiasmada por la ley? El mundo pueden continuarlo otros. Ahí está, sale de lo que te decía hace ratito. Era una gracia especial y se permitía. Por ejemplo, ¿qué es eso del Qumran? El Qumran era ahí por donde Juan Bautista empezó a predicar. Había unas cuevas y había los monjes esenios y pues ellos no se casaban para esperar al Mesías esperado y vivían en el celibato y vivían dándose las abluciones, que era estarse lavando las manos hasta el codo, todo eso para esperar más dignamente al Señor. Ahí en Qumran, más o menos en el año, creo, 1930, yo soy malo para las fechas, encuentran unos rollos del Evangelio y de algunos textos del Antiguo Testamento. En 1930, una persona que andaba cuidando sus cabritas encuentra esos rollos ahí en unos cantaritos, nada más para que ahí quede para luego, si Dios quiere. Luego ya estudiaremos a los monjes esenios, si Dios nos da licencia. Adelante, Maggie, por favor. ¿Cómo era Saulo? En segunda de Corintios, Pablo cita varias frases que decían de él los corintios en plan negativo. Yo, pues, el mismo Pablo que presente entre vosotros soy un poco cosa, pero ausente soy resuelto con vosotros. Las cartas son fuertes y enérgicas, pero su presencia corporal débil y su palabra menospreciable. Soy imperito de palabra, pero no de ciencia. Gracias, tú, Maggie. Sale, o sea, mucha gente se ha preguntado cómo era físicamente. Recordar lo que hoy veíamos en la Biblia, que bueno, no es cierto, con ustedes no lo vi, que lo que ponían históricamente no era cómo era Pablo, su persona, sino la importancia de lo que predicaba. Y así es como se escribe la historia de los libros antiguos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Ellos no nos dan datos ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Nos dicen un hecho concreto
donde el escritor sagrado o el pueblo de Dios descubre la presencia de ese Dios vivo en ese acontecimiento. Y cuando nosotros vamos estudiando eso, por eso pues ya si Jesús nació el martes, el miércoles, el jueves, en verano, en otoño, en invierno o en primavera, nos da igual. Lo importante es que Jesús se encarnó de María Santísima. No hubo evangelistas, ¿verdad? Puros hombres. Escritoras, no. Si hubieran sido mujeres, sí hubieran dicho cómo eran físicamente. Pues quizá, Ajá. pero acuérdate que la apóstol de los apóstoles se llama María Magdalena. Y no escribió nada. Nada, nada, no escribió nada. No sé si haya algún evangelio apócrifo de María Magdalena, pero no creo, porque si no ya no lo hubieran vendido Pues en sí. el Discovery Channel. Ay, ¿para qué les doy ideas? Lo bueno que ellos no ven esto. Porque Pero ni de Jesús se dice físicamente cómo era. no. Muy bien. Hola Carmelita, buenas noches. Hola, Hola, buenas noches. Carmelita. Y como sale ahí en el artista que hace el papel en Los Elegidos, yo siento como que ese sí era, como que así era, porque ¿Jesús? no es guapo, es bueno, a lo mejor esa, no, pues, no, como lo ponen en muchos lados, güero, con ojos azules, ojos de color y ojos cafés, pero no, muy guapo, por siempre muy guapo, y acá pues no. Pero en parte está bien, analizándolo está bien porque no tenemos una idea física de cómo es y si fuera alto diríamos los chaparros, ah, pues él era alto. Y si fuera- Ándale. o si está gordo, si era gordo, los flacos dirían, no, pues él era gordo y yo sí, ¿verdad? Así Entonces es. sí Sí. tiene una buena razón, Y por porque ejemplo, de esto que dice Carmelita que lo pintaban güero de ojos, pues acuérdate, no, por pues, ejemplo, la Virgen de Guadalupe, ajá, aunque nadie la pintó, aunque ella es algo fuera de serie, Ahí se pintó ella sola, ella ahí. solita mm, como a quien le hablaba. Y los retablos que tenemos de Jesús, por ejemplo, ahí en Roma, en las catacumbas de Roma, pues ahí donde lo empiezan a pintar, pero ¿cómo son los italianos, los romanos? sí, pues sí, ¿Edad? O sea, sí, pues Jule, qué no, bueno no, que no, no. no. Los romanos, Eh, las, ¿cómo se llaman? No, padre mío. lo mejor no, así está bien. No, las figuras esas imponentes, grandotas y No, de ni unos cuerpazos, guac. no hubiera, no, sería como los actores de Televisa que empezaron a poner puros güeros de ojos azules ajá. y llama. Ya, adelante, Maggie, por favor. El testimonio más antiguo es el del libro apócrifo Hechos de Pablo y Tecla, finales del siglo segundo, según el cual era una persona de baja estatura, de cabeza calva, las piernas arqueadas, el cuerpo vigoroso, la nariz algo prominente, lleno de amabilidad. En efecto, a veces tenía el aspecto de un hombre y a veces el de un ángel. Gran parte de la iconografía paulina se inspira en este texto, que posiblemente se inspira en Segunda de Corintios 10:10. Y Bueno, aquí sí, sí lo describe. así es, pero acuérdate, la iconografía se basa en ese libro apócrifo de Pablo y Tecla, pero en Segunda de Corintios 10:10, Pablo se describe él mismo, así como lo vuelven a describir ahí en ese libro apócrifo de Hechos de Pablo y Tecla. Mm, ¿Para qué nos sirve a nosotros? Para ver que algunas cosas que se escriben en los libros apócrifos son verdad. Y en nuestra Santa Madre Iglesia, no tenemos como canónicos estos libros,
pero muchas veces han servido en la tradición para dar algo, algo al pueblo. Por ejemplo, los nombres de los papás de la Virgen María, ¿dónde vienen? Vienen en un evangelio apócrifo de Santiago, donde dice que la mamá de la Virgen María se llamaba Santa Ana y su papá se llamaba San Joaquín. Bueno, ahí no dice que santos, santos, ya la iglesia les puso el nombre de santos porque eran los papás de la Virgen María. Ujú. Y por eso hace ratito, como les comentaba, nuestra fe por eso no es como la fe de los cristianos, que dice, si no dicen la Biblia, no creo. Pues pobrecitos, su mundo de Dios son a 21 capítulos de Juan, a 24 de Lucas, 45, 16 de Marcos, 51, 61 y 28 de Mateo, 89 capítulos. Y es todo lo que tienen de Dios ellos, de Jesús. Y nosotros no, nosotros tenemos nuestra tradición, lo que nos cuentan a los primeros cristianos. Sí, para estudiar de Jesús la cristología que empezamos a ver hoy, necesitamos vivir 2000 años para estudiar todo lo que se ha escrito de este Jesús Cristo. Mm, Pero con un... Fíjate, Memo, que yo tenía la idea, que San Pablo, Ajá. no, totalmente diferente, pues ya después he escuchado que era, pero cuando andaba en persecución de los cristianos, que andaba haciéndoles la vida de cuadritos, me lo imaginaba alto, pues, me ey. imagino que andaba a caballo, ¿no? ¿Cómo iba a andar a caballo ese taponcito? ¿Ya Dije, ves? Por eso no dice cómo era la gente, porque ya Así es. empezaron las opiniones. Así es, y el caballo es un invento de la misma gente, porque si ustedes leen, no dice que No lo tomó del dice. caballo. Ya no, hemos no leído dice. muchas veces ese encuentro de Jesús con San Pablo. Acuérdense que primero no lo narra San Lucas en el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el 26 del libro Hechos de los Apóstoles, ya Pablo es el que nos cuenta su encuentro con Jesús. Sí. Y él no dice que se cayó, pues él lo hubiera puesto, ¿no? Y que me caigo del caballo y me dio un azotón y todavía me quedé hasta ciego del susto que vi al Ándale, Señor. sí. Sí, Sí. yo me imaginaba de caballo y todo. Adelante, Maggie, por favor, era machista. Era machista. Por una parte, la postura de Pablo ante la mujer se lo ambiental, ¿qué? ¿Es la Ante la ambiental? mujer, ante la mujer es la ambiental, dentro de las comunidades cristianas y fuera de ellas. Si habla de velo, de silencio en la asamblea, del varón cabeza de la mujer, no hace más que recordar lo que se hacía en todas las iglesias y en el mundo civil de entonces y de ahora en que seguimos hablando del cabeza de familia. Pero por otra, afirma que en Cristo somos todos iguales, varón y mujer, esclavo y libre, judío y extranjero, principio que revolucionará la postura ante la mujer. Finalmente, las cartas manifiestan una cordialidad y corrección ejemplares en sus relaciones con las mujeres concretas que trata. Véase en concreto los piropos que dedica a varias mujeres en Romanos 16. Ay, Pues déjame lo veo. precisamente ahí habla hasta de una diaconisa. Pues, a ver, Carmelita, busca por favor la carta a los Romanos capítulo 16, porque acuérdense que no le cuenten, que no le digan que la luna es de queso, vamos a nuestra Biblia. O sea, Sí, no eso era gay. Así es, no, para empezar. Gay. así es, o sea, Ay, no encuentro Corintios. Romanos sigue de Hechos de los Apóstoles, Carmelita. Ah, ok, ok.
Ok, sí, ya lo encontré. 16, Romanos y 16 del 1 al 16, ahí es donde viene todos estos piropos a las mujeres Romanos de aquella época. 16, Del 1 al 16, Carmelita. sí, es Romanos del 1, no, Romanos 1, Capítulo 16, sí, ándale. de, de, Ando de- de- ando en eso, ando ajá, buscando el del 16. 1 al 16, por favor. A ver, a ver. Ay, ahora mis dedos están muy torpes. ¿Por 12, qué? 15, aquí está 16. Dice, les recomiendo a nuestras hermanas Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas, recíbanla bien como debe hacerse entre cristianos y santos hermanos, y ayúdenla en todo lo que necesite, ¿eh? Pues muchos Ujú. están en deuda con ella y yo también. Saludan a Prisca y a Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida para salvar la mía. Yo les estoy muy agradecido y lo están también todas las iglesias del mundo pagano. Saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. Saluden a mi querido, a eso ya, no, ya, nomás, ya me fui, quería ver más piropos, No, no, hay más, hay más. ¿sí? Sí, 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 Dice, sígale. saluden a mi querido ay, qué nombrecitos. Epeneto. Epeneto, el primer convertido cristiano en la provincia de Asia. Saluden a María, que ha hecho tanto por ustedes. Saluden hay otro, Andrónico, y a Junías, mis parientes y compañeros de cárcel. Son apóstoles muy conocidos y se entregaron a Cristo antes que yo. Saluden a Ampliato, a quien tanto quiero en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo, y a mi querido amigo Estaquis. Saluden a Apeles, siempre firme en Cristo, y a la familia de Aristóbulo. Saluden a mi pariente. Ay, no. No, no, Ya no, no, aquí ya no hay mujeres. Sí, Saluden sí, a sí, sí, mujeres. sí, todavía faltan muchas. Saluden a no. Trifena y a Ah, valga, son Trifena y mujeres. Trifosa, que trabajan en la obra del Señor. Saluden a Rufo, elegido del Señor, y a su madre, que han sido para mí como una segunda madre. Saluden a Ciscrito y a Flegon, a Hermes, Patrobas y a Hermas, y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Fílogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense unos a otros con el beso santo. A toda la iglesia de Cristo les manda, les mandan saludos. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Pero Ah, Gracias. eso no es un piropo. Gracias. ¿Te fijaste todas las mujeres? Más o menos sí. 12 o Pero 13 no son mujeres. piropos. ¿Mande? Pero no No son son piropos. piropos, son saludos nada No, más. o sea, piropos, nosotros entendemos en nuestro ambiente mexicano un piropo es decirle adiós, mamacita. No, 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 no. O qué guapa estás, o sea, Ay, pues sí, ya más así. cordial, qué Sí, guapa estás. claro. Pero ahí los piropos eran eso, es una buena Mm. persona, miren Le acá. salió lo guarro. Ah, esos son los piropos que decía uno de joven, Mm, ¿sale? Cuando andaba mm, uno de noviero, eso era. mm. Pero Pero allá, ¿por qué no decía, me saludan a la guapa de María? Que
Que A mi has matado güerita, no decía, pues salúdale a a la mi güera. güerita, Porque así era, de guarro, nomás que no lo conocían. De vez en cuando se le sale. Ay, sí, muy bien. Vayan conociéndolo. Ya vamos Ya conociéndolo, vamos, güerita. ahí Ya le vamos, llevamos. güerita. Pero los piropos eran sacar a virtudes que tenían las Que las personas, mujeres, ok, ¿sale? muy Ujú. bien, Esos sí. eran los piropos. Y ahora vamos a esta, tú, Sigue Lupita. Así que Carmelita. Carmelita, adelante, Ah, Carmelita, ok. por favor. ¿Qué enfermedad tuvo? Según Gálatas 4:13, 15, tuvo una enfermedad que le detuvo en Galacia y aprovechó para evangelizar la región. Pero bien Ujú, sabéis que una enfermedad me dio ocasión para evangelizar por primera vez. Y no obstante la prueba que suponía para vosotros, mi cuerpo, no me mostrasteis desprecio ni repulsa, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde están ahora los parabienes que os dabais? Pues yo mismo puedo atestiguaros que os hubierais arrancado los ojos de haber sido posible para dármelos. Es que me he vuelto enemigo vuestro diciéndoles la verdad. Se trata de una enfermedad que pudo ser causa de rechazo como de endemoniado. Anda, ¿cuál? ujú. Unos hablan de epilepsia, otros de ceguera, realmente no se sabe. Oh, Y acuérdense, lo que Pablo quiere decirnos es que igual que Jesús, estuvo enfermo, ¿sale? Como todo ser humano, porque iban divinizando a Pablo, porque acuérdense que Pablo cuando iba pasando, a la gente, la gente lo quería tocar o con su ropa donde él la dejaba, a la ujú. gente se sanaba. Y Pablo dice, a ver, tranquilos, tranquilos, miren, soy una persona normal, igual que ustedes, al que deben de seguir a Cristo, no a Pablo. Y acuérdense que muchas veces en la antigüedad se confundía la epilepsia con estar endemoniado. ¿Por qué? Porque pues ya, si ustedes han visto a alguien con epilepsia, ya ven cómo les dan los ataques a esas personas. Ujú, Sí, ujú. hasta espuma le sale. Y Sí, pues hasta a la persona que no sabe se asusta y dice, ay, canijo, ¿este qué tiene? Sí. Vamos, Carmelita, por favor, otra más. sí. Ay, falta el fin. Ahí está. La circuncisión somos, la circuncisión somos nosotros, los que servimos en el Espíritu de Dios y no ponemos nuestra confianza en la carne. Aunque yo podría confiar en la carne, sí hay algunos otros que crea poder gloriarse en la carne. Yo más todavía, circuncidado el octavo día de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, y según la ley, fariseo, y por el celo de ella, perseguidor de la iglesia, según la justicia de la ley, y irreprensible. Gracias, Fin. gracias, Carmelita. Ahora vamos aquí ya terminamos lo que empezamos la semana pasada de la formación de Pablo. Ya con esto Ujú, nos queda claro que San Pablo era una persona educada en la fe. sí. Muchas personas no crecemos en la fe. ¿Por qué no crecemos en la fe? Porque el que quiera azul celeste que le cueste. Y tenemos que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar orando. No nomás saber a quién es en la cabeza, sino ir viviendo las cosas de Dios en tu vida diaria.
que tienes enfermedad, bendito sea Dios. ¿Y por qué dices bendito sea Dios? Porque sabes que Dios tiene un plan misterioso en ese dolor, en esa enfermedad, en eso que te va pasando. Pero el mundo nos dice, estar enfermo es malo. Y la gente decimos, uy, no, qué miedo. Ser pobre es malo. Y todos queremos tener dinero y andamos trabajando por el dinero. Nos dicen, para que seas exitoso, tienes que traer este tipo de auto, este tipo de ropa. Y las personas que no tenemos acceso a eso decimos, ay, estoy bien fregado, pobrecito de mí. Pero no es cierto, cuando las personas conocen al Señor, se dan cuenta que es lo importante, la riqueza. Por eso San Pablo en Mateo 13:44 al 46, ¿qué dice, Maggie, por favor? ¿Cuál? Mateo Mateo. capítulo 13, versículos Ay, 44 al 46, ¿sale? que tenía, que eran puros hechos, Gálatas y no sé qué. Mateo, 13, versículos 44 al 46, por favor. ay, ¿cómo me agarra así desprevenida? Santa María, dame Santa puntería. María, Mateo 13, 44 al 46, Maggie, por favor. 44, 46. La perla preciosa, el tesoro escondido, va a decir más o menos. El tesoro, la perla y la red. Ándale que yo no lo veo. Sí, el tesoro, la perla y la red. 46, 4. 44 al 46. 44. Parábola del tesoro escondido. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Lo descubre un hombre, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todas sus posesiones para comprar aquel campo. Parábola de la perla fina. El reino de los cielos se parece a un comerciante de perlas finas. Al descubrir una de gran valor, va, vende todas sus posesiones y la compra. Parábola de la red. El reino de los cielos se parece a una red echada al mar que atrapa peces de toda especie. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose reúnen los buenos en cestas y los que no valen los tiran. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Le sigo o hasta No, ahí? hasta ahí, gracias. Palabra de Ah, ¿qué tenemos que vender para tener este tesoro que es Jesús? Dios. Primero, nuestras ideas que nos hemos hecho a lo largo de nuestra vida, cosas que hemos comprado, cosas que nos han educado. Hay que quitar todo de nuestra vida, porque acuérdense que vamos a ser criaturas nuevas. Tenemos que aprender a pensar como Jesús. Ustedes y yo ya sabemos cómo es pensar como Jesús. A ser misericordiosos, no juzgar, siempre perdonar y tratar al otro como yo quiero que ellos me traten a mí. ¿Y cómo encontrar esta perla preciosa que es Jesús? Pues nomás buscándolo. ¿Y dónde lo vamos a buscar? A veces muchas personas lo buscan en el Tíbet, muchas personas se van al Everest, muchas personas se van a eso donde se meten y se bañan. No me acuerdo cómo, con los chamanes y todo eso. Y no, donde tenemos que empezar a buscar a Jesús en nuestra vida primero es interiormente. Para eso la iglesia nos invita al ayuno. El ayuno es para entrar dentro de nosotros mismos. Cuando nosotros dominamos este cuerpo, ustedes y yo podemos platicar todos los días en la mañana con el Señor. Podemos dominar nuestras pasiones, podemos dominar muchas cosas. Como decía mi güerito ahorita, pues sí, he sido del mundo
Y a lo mejor a la güera cuando la conocí sí le dije adiós, mamacita. ¿Por qué? Porque llevaba una minifalda azul, Ah, una blusa roja o azul. Yo me confundo con la minifalda y la Lo que blusita que pasa es que ni te llevaba. acuerdas de la blusa. ¿Para qué dices? No me acuerdo cuál de los dos colores era, pues, pero, o sea, se fijan, o sea, que para encontrar a Jesús necesitamos eso. ¿Qué tengo que vender? ¿Qué tengo que dejar? Cada quien de nosotros nos conocemos, nadie nos conoce más que nosotros. Si queremos y buscamos. Y entonces tenemos a este Jesús vivo y resucitado, que fue el que encontró Pablo. Y el tema, el siguiente tema, vamos a ver nomás un puntito, que son los 10 momentos básicos de la vida cristiana de Pablo. Y para esto ahí tenemos unas citas bíblicas que les mandé, pero no encuentro ni a Carmelita. Ah, caray. Aquí en mi WhatsApp, Carmelita, para ver las citas bíblicas que tenemos hoy. ¿Cuál es la primera cita, Maggie? Hechos 26 del 12 al 18. Vamos a empezar con esa cita, Maggie, por favor, búsquela, la que la encuentre, por favor. Hechos 26, 12 al 18. Y Viajando acuérdense, en aquí lo tengo yo. acuérdense, el autor de este artículo es Pablo Picasa, un exégeta, un hermeneuta, un biblista español, muy bueno. Ahorita que leamos estas dos diapositivas que nos hablan de esto que Maggie o Carmelita van a leer, lo vamos a encontrar. Las lecturas son Hechos 26 del 12 al 18 y luego sigue Gálatas 1. Gálatas 11:15, Filipenses, Gálatas, Hechos. Nomás vamos a ver la primera, Carmelita, por favor. Ah, no la busqué. Maggie, Hechos adelante, Maggie, por 26 favor. del 12, Al 18. ajá. Viajando en este empeño hacia Damasco, con autoridad y encargo de los sumos sacerdotes, en mediodía nos envolvió a mí y a mis acompañantes una luz celeste más brillante que el sol. Caímos todos a tierra. Yo escuché una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿De qué te sirve tirar coces contra el aguijón? Pregunté: ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió: soy Jesús, a quien tú persigues. Ponte en pie para que esto me he, ponte en pie, para esto me he aparecido a ti, para nombrarte servidor y testigo de que me has visto y de lo que te haré ver. Te defenderé de tu pueblo y de los paganos a los que te envío. Les abrirá los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados y su parte en la herencia de los consagrados. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Gracias. Maggie, Vemos, ahí hay otra compañerita. Ahí está otra compañerita, no sé quién es. No. no tiene el nombre, a lo mejor es Cristi o alguna de las señoras que no puede hablar. Buenas noches, gracias por venir, ¿verdad? Porque Soy hoy, Soledad, pero no sé leer bien. Buenas noches. Ah, oh, buenas Soledad, noches, Soledad. buenas Te iba a noches. decir, manifiéstate. Soy yo, pero no soy muy buena para leer, por eso nada más escucho. Ah, bueno, no importa. Gracias. Gracias, Soledad, buenas noches. Miren, estos son los 10 momentos básicos de su vida cristiana de Pablo. El problema de Pablo es que es de identidad judía y universalidad humana. O sea, acuérdense que para él los únicos que se podían salvar eran los judíos, porque Dios los eligió a ellos para salvarse.
Y por eso él tiene que cambiar su forma de pensar a la hora de que el Señor lo manda y le dice que tiene que ser luz para las naciones. Que Dios no nomás es para los judíos, Dios es para todos. Y ahí empieza el primer problema para Pablo, porque acuérdense que él le educaron que los elegidos de Dios eran el pueblo israelita. Y que solamente el pueblo israelita es el que puede amar a Dios sobre todas las cosas, porque para eso eran educados. No eran como nosotros que educamos a nuestros hijos para que ganen dinero, para que sean exitosos, etcétera. A los hijos los educaban para que cumplieran la ley de Dios. ¿Cuáles? Los 10 mandamientos. Pablo era al mismo tiempo un judío helenista de cultura griega. ¿Qué es eso? Acuérdense, Pablo no vivía en Jerusalén. Pablo vivía en Damasco. Pablo ahí donde vivía, en Tarso, perdón, donde vivía en Tarso, pues sí había sinagoga y todo, pero la gente era muy light. Por ejemplo, las personas en Estados Unidos, yo nunca he ido, pero una vez me platicaron que se acaba el oficio de la comunidad evangélica y luego ese mismo salón lo usan para hacer la celebración eucarística y luego que llegan al ratito llegan los hermanos a otra congregación, los testigos de Jehová, y ahí en ese mismo lugar hacen 3 celebraciones de diferentes denominaciones, pues. Para Pablo eso era imposible en Jerusalén, pero allá en Tarso, pues ya la gente no era tan exclusiva. Y Pablo tiene que pensar esto. Y Pablo, acuérdense que era muy nacionalista. Él era de línea farisea. ¿Sale? Acuérdense, en el Sanedrín, ¿qué era el Sanedrín? El Sanedrín eran los que gobernaban Jerusalén. El que gobernaba en realidad, pues era el Imperio Romano, pero se valía del Sanedrín. Y en el Sanedrín había 72 miembros, y de esos 72 miembros, en la época del Señor Jesús, 58 eran fariseos. O sea que era la totalidad. Los fariseos eran los que dominaban. ¿Por qué? Porque eran los puros, porque eran los excelsos. Y ya vimos, Pablo había nacido en Tarso de Cilicia y vivía en Damasco, donde conoció y persiguió a la comunidad cristiana helenista que se había surgido. Cuando ustedes y yo leemos el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 26, llegan con Felipe unos griegos y hacen este grito: queremos ver a Jesús. Y Felipe y el otro discípulo, creo que era Andrés, van y le dicen a Jesús que lo quieren saludar, unos que son judíos, pero que vienen de fuera de la ciudad, de otro país. Y ahí es donde Jesús dice: si el grano de trigo no muere, queda infecundo, pero si muere, da fruto. Y entonces a esos personajes, a esas personas que Jesús le habló, pues se convierten y empiezan a creer en Jesús. Ellos se van y saben que Jesús murió y regresan y empieza este movimiento y Pablo va y los persigue a ellos. ¿Por qué los persigue Pablo? Porque si no iban a regar todo esto allá las comunidades judías. Y ellos las autoridades de aquella época decían que iban a hacer una secta, que no se puede, que para qué, que tienen que seguir las mismas normas. Su conocimiento de los cristianos debió ser personal y profundo de primera mano, porque acuérdense que Pablo, dicen algunos exégetas, que conoció, ¿cómo se llama el primer mártir cristiano? ¿Se acuerdan? Viene en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6,
se llama Esteban, No sé, es ¿sales? cierto. Esteban, Ujú. Al que mataron, ¿verdad? ajá, al que apedrearon. Apedrearon, y ahí Y estaba él, Pablo. ahí estaba él. Y muchas personas dicen que Esteban estudió con Pablo en Jerusalén, la Torá, Se conocían, entonces se se conocían. conocían. Pero Pablo decía, él se lo buscó, él se lo halló. Porque Pero se arrepintió, ¿verdad? Sí se a- a- arrepintió después. así es, porque ya luego ya ven todo el cambio que tiene, pero hasta que Sí, tiene este encuentro con Jesús. sí. Pero en ese momento, Pablo, esto es una tesis mía que dijo, pues tú te lo buscaste, tú te los callaste, por tarugo, pues ¿para qué andas diciendo que Jesús es Dios? Porque acuérdense que para el pueblo judío, el único Dios es Yahvé y Dios no tenía hijos y por eso perseguían a Jesús. El evangelista San Juan nos lo muestra muy claramente, todo esto que Pablo atacaba. Sí. Solo así se entiende el hecho de perseguirles. Ya podría confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más que soy circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley irreprensible. O sea, que él era un cumplidor de la ley. Que Pablo ah, cumplía los 10 mandamientos, así tal cual, literalmente. Él amaba a Dios sobre todas las cosas. Él no tomaba el nombre de Dios en vano, jamás juraba. Él santificaba las fiestas, o sea, los sábados no hacía nada más que alabar a Dios, ir a la sinagoga o cuando estaba en Jerusalén al templo, los sacrificios. Él honraba a su padre y a su madre. Su papá y su mamá se sentían orgullosos porque era un estudioso de la Torá, era un rabino. Él lo mataba, por eso se queda ahí viendo. Él no agarró piedras, por eso cuando viene a Pablo, cuando van a apedrear a Esteban, él está ahí parado y dice que no hay que matar, pero él se queda ahí y le dicen, cuídanos nuestras vestiduras. ¿Por qué? Porque acuérdense que las túnicas que traían, si se manchaban de sangre, ya tenían que hacer muchos sacrificios. Y Pablo ahí se queda estático. Pablo también tampoco cometía actos impuros. Pablo no robaba. Pablo no daba falso testimonio ni mentía. Y Pablo no codiciaba los bienes ajenos. Pero sí cumplía los mandamientos, pero lo perseguía. ¿Mande? Sí cumplía los 10 mandamientos, pero ¿de qué le valía si lo perseguía? Los perseguía porque para ellos era una traición. Por ejemplo, como Martín Lutero fue una traición para la iglesia. Ujú. Así tal Oh, cual, o sea, el cristianismo era eso, una ujú. traición al judaísmo. Y por eso los perseguía, porque él decía, están equivocados, vamos a que recompongan su camino. Maggie, esta es la última para irnos porque nos cortan el internet, dices. Hasta el Ayúdanos, año Maggie, 30 por favor. hasta el año 33, cristiano antes de serlo. No parecía tener problemas de conciencia. Podía haberse mantenido en el judaísmo, cuya carne, ley nacional, había querido defender al perseguir a los cristianos. Pero en el fondo de esa seguridad se escondía una inseguridad más grande, que se expresaba en la misma violencia con que perseguía a la iglesia. ¿Por qué perseguía a los cristianos? Porque pensaba que ellos rompían la identidad judía al mezclar desde un oscuro Jesús crucificado a judíos y gentiles. Tenía miedo de perder la identidad judía. Porque acuérdense que si nosotros nos vamos al capítulo 11 del Evangelio de Juan, después de que Jesús resucita a Lázaro, a las autoridades judías dicen, conviene mejor que muera un solo hombre y no toda la nación perezca.
porque acuérdense que el movimiento de nuestro Señor Jesús, la gente empezó a entusiasmarse y decía, este es el Mesías verdadero. Y San Juan nos lo cuenta en el capítulo 6 de su evangelio, cuando multiplica los panes, la gente lo quería hacer rey. Y Jesús se sale con esa gente y se va a orar, y luego ya se pasa. San Juan nos dice que caminó sobre las aguas. ¿Sale? O sea, era un movimiento que acuérdense que para un judío lo más importante, ¿te acuerdas, Maggie, qué era? Que vimos hace ratito en la clase, su Dios, su familia y su tierra. Yes. Y si empezaban a venir de otras nacionalidades a Israel, pues los dominadores que eran los romanos iban a decir, estos van a hacer una revolución, hay que acabar con el templo y hay que acabar con todos ellos. Pues nomás les duró el gusto 30 años, No más. porque en el año 66-70 destruyen el templo, destruyen la ciudad y se acaba todo. A Pablo ya no le tocó ver eso porque Pablo muere en el año 67 de nuestra era cristiana. Y Pablo, a las autoridades judías eran lo que tenían miedo, perder la identidad judía. Y no la perdimos porque acuérdense, el sacerdote se viste más o menos como se vestía el sacerdote en la época de Jesús, el sumo sacerdote. A nosotros igual que el pueblo judío lee la palabra de Dios. Nosotros también ofrecemos un pan todos los días al Señor, que es la Eucaristía. Nosotros también hacemos sacrificios. ¿Cuál es el sacrificio que hacemos al Señor? Compartir lo nuestro con el necesitado, ¿sale? Yo creo que la misa. La misa, pues, pero ya a cada uno de nosotros. Y pues para que vean que el judaísmo no perdió la identidad, nomás que San Juan nos lo dice en el capítulo 1, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les dio poder llegar a ser hijos de Dios, y esto no por deseo de la carne ni de la sangre, sino por obra del Padre eterno. ¿Con qué te quedas, Carmelita? Ay, yo me quedo muy sorprendida de cómo era Pablo. Yo me lo imaginaba alto, guapo, bien puesto arriba del caballo. Pero si no era el otro, ¿verdad? Que rompió ¿cómo se llamaba? No era Sansón. No, el que rompió su capa y para dar la mitad San Martín Caballero. a ese era el que iba en el caballo, ¿verdad? Así es. No. Pues yo me quedo con muchas cosas de San Pablo que me gusta mucho, su transformación, cómo se dio cuenta de todos sus errores y pues los enmendó muy bello al grado de que pues todo el mundo lo quería. Después de que lo odiaban, todo el mundo lo quería. Sí. Y que a pesar de ser tan chaparrito y tan fellito, mira, como dicen, parecía un ángel, ¿verdad? Así es. Así es. Bueno, con eso me quedo. Muchas gracias, Maggie. ¿Con qué te quedas, Maggie? Con la esperanza de que en algún momento de nuestra vida Dios nos habla y nos transforma. Muchas Y gracias, Maggie. es cierto, mi Maggie, un 10 para ti, ¿eh? Ajá, también para ti, No, esa reflexión me encantó, ¿eh? ¿sí? Que nos transforme como a San Pablo. Sí. Muy De bien, alguna manera nos tiene que hablar. sí. Y Y, nuestra y compañerita, Soledad, Pues al igual que ustedes, pedirle a Dios que nos transforme para que hagamos la voluntad de Dios sí, y gracias, con nuestro prójimo. Así gracias. es. Gracias a ustedes. Y gracias, pues Sol.
pues recemos por los fieles difuntos que un día vamos a ser nosotros y que el Señor cuando nosotros nos vayamos al cielo, nos vayamos directos al cielo, que no Y por el hagamos señor filas, Guerra. que por lleguemos y el- digamos, aquí traigo mi boleto, Señor, ¿y dónde lo compraste? Lo compré cuando me comí tu cuerpo y tu sangre y me dejé transformar por tu amor. Y Dale, por el Señor, señor Guerra, maestro. por don Manuel Guerra, Don Manuel Guerra, que Dios nuestro Señor por le los dé enfermos. lo que él Y necesita por para su Norma, hoy no salvación. entró Norma. No, Norma anda en sus terapias, que le iban a dar radiaciones, que se tenía que mover de ciudad. Ahora Pues tampoco te entró a quiero ir por mediodía. todos los enfermos, sí. Pues yo creo que también es muy importante que pidamos por Lupita. Yo digo, ay, a mí me preocupa tanto Lupita, porque Sí. mira, Manuelito pues ya tuvo su derrame, traía un coágulo, su familia no está de acuerdo en que siga ahí, porque dicen, como se pone muy agresivo, dicen que ellos no quieren que lo vayan a sedar y luego no quieren que al rato tengan que entubarlo. Entonces ya pidieron su alta y parece ser que sale mañana, que prefieren cuidarlo en su casa Ave y María que Purísima. y que le van a poner una enfermera entre todos, pero no sé, a mí me da miedo porque Manuelito es muy caprichudo, es un niño, desde antes ya era un niño. Se le escapa a Lupita, está preocupado, se va al mercado, se va y entonces, pues imagínenselo ahora en esas circunstancias. Yo no dudo que al principio sí, pero todos tus hijos trabajan. Lupita, la más fuerte, no sé si creo es la Ay, más chica Virgen. ella, es la que vive por allá en Ensenada, creo que vive. Tiene su negocio, tiene una veterinaria, ella es veterinaria. Deja su negocio para venir a atender al papá, pero ella tiene que regresarse. Sus otros hijos trabajan. Su hija, la hija que vive acá, vive muy lejísimos, vive lejísimos. Al rato van a dejar a Lupita sola otra vez. A mí de veras me preocupa más Lupita, te lo juro, porque de alguna manera Manuelito en Pues su sí. enfermedad se pone, al menos en el hospital, como me decía Claudia, él no está acostumbrado a estar encerrado. No está acostumbrado, lo tuvieron que amarrar en un momento dado porque estaba muy agresivo. Entonces imagínense todo eso. A mí me preocupa mucho Lupita, pobrecita. La Pues verdad es pidamos una, entonces también por ella, por todos, por su familia. sí, sí, porque pues igual tienen razón, ya no quieren que esté tanto tiempo ahí en el hospital y que le hagan todo eso. Pero esperemos que tenga mucho apoyo y pues le ayudaremos entre todas porque pues de alguna manera si podemos ayudarle, nosotros como grupos, no sé, algo tendremos que hacer para apoyarla, ¿verdad? Sí. Sí. Primero Oh, Dios, bueno, Dios y hombre y Dios. así es. María, Buenas Madre de noches. gracia, Madre de misericordia, En En la la vida vida En y la en la vida y en la muerte, muerte, ampáranos, ampáranos, Gran Gran Señora. Señora. en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Que Gracias, descansen. buenas Buenas Gracias. noches. noches. Buenas Buenas noches. noches. Adiós, Maggie, hasta buenas luego. noches. Bye. Bye, gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches. Otro día, el otro día sí prende su cámara, para conocerte. Sí, claro que sí. Buenas noches. Buenas noches.